nuestro, ¿se acuerdan cómo se llama el que genera la fibrinolisis? El plasminógeno, plasmina. Entonces, esto de la hemostasia primaria implica esta gráfica donde está el vasito, la heridita, y va llegando 1, 2, 3, varias plaquetas. Y aparte de eso, vasoconstricción, ¿verdad? Ahí viene el tromboxano, sobre todo el tromboxano. Después se forma la fibrina y obviamente hay que destruir la fibrina con el plasminógeno, ¿no? Esto es bonito e interesante, no está en todas las gráficas, pero si se fijan, esto es lo que clásicamente ven, más el calcio, etc. Trombina, pero ahí vienen las plaquetas. Muy aisladamente, el sistema de coagulación va a generar el coágulo por sí solo. Entonces ahí trabajan las plaquetas. Las plaquetas sí o sí van a entrar. Y además los complementos, no se olviden, esto hemos hablado. Ahí está donde actúa, ¿no? El endotelio vascular se va a lesionar y va a generar muchos estímulos. Primero, plaquetas. Segundo, colágeno, el bombilembran, fibronectina, que en realidad son agregantes plaquetarios, ¿no? Y el ligando es uno de los más importantes, este es el 8. El 8. La glucoproteína 2B3A también son agregantes plaquetarios. Y aquí están. Entonces, si tenemos todos estos estimulantes o agregantes, glucoproteína 2B3A, tromboxano A2, la 1B también, el factor 8 y el ADP, ¿se acuerdan? Todos estos van a generar más plaquetas. Entonces, el objetivo es formar coágulo. Entonces, esto es en histología, desde histología han visto, ¿no? El primer paso es la contracción. La contracción para tratar de disminuir el sangrado, ¿no? Entonces, ahí está trabajando el tromboxano como un vasoconstrictor potente. Y después vienen las plaquetas, ¿no? Las plaquetitas que tienen un tiempo de vida muy chiquitita, muy cortita, y de ahí se van sumando el resto de los agregantes plaquetarios, factor 8, hay otras alicinas, y bueno, todo lo que hemos hablado, ADP, glucoproteína 2B3A, etc. Y al final llegan a formar nuestro coágulo, que es la protrombina, trombina, fibrinógeno, fibrina, que ya es el material duro, ¿no? Que va a concluir o tapar ese orificio o ese, ¿no? El sistema de coagulación trabaja por esta vía, intrínseca, extrínseca, y de hecho es importante esto porque todo nace acerca del ácido araquidónico. ¿Se acuerdan del ácido araquidónico que hemos hablado, no? Sí. La membrana celular, lípidos, y gracias a la fosfolipasa 2 tiene oxigenasa y ciclooxigenasa, y la ciclooxigenasa va a terminar en tromboxano, ¿qué más? Prostaglandinas. En cambio, la lipoxigenasa, sobre todo en leucotrienos, y la ciclooxigenasa también termina en prostaciclina, ¿no? La prostaciclina es un antiagregante y un vasodilatador. Entonces ahí está. El tromboxano es un excelente vasoconstrictor, uno de los mejores. Estos son los agregantes, ¿no? Hay varios. Bombilembran, ADP, la misma serotonina también, hay algunos factores de crecimiento, citocinas específicas para atraer más y más plaquetas. Uy, se me ve un poquito la plaqueta roja, está un poco frío. Aquí está la extrínseca, lo que me olvidé comentarles, ¿no? Yo les mencioné únicamente el factor 3, pero el factor 7 también participa al inicio de esta vía extrínseca. Y aquí están 12, ¿no? Y todos terminan en el 10, protrombina, fibrinógeno. Y luego tienen que aparecer estas, ¿no? Que son nuestros anticoagulantes naturales. La proteína C, la S, la antitrombina 3 y la trombomodulina. Me olvidé de comentarles, ¿no? La trombomodulina actúa sobre la trombina, sobre todo. Es un anticoagulante natural. Y acá actuaba un medicamento, un anticoagulante. ¿Se acuerdan cuál era? Heparina sódica. La heparina no fraccionada, ¿ya? Entonces la heparina sódica, que es un medicamento muy usado, estimula la trombina 3, entonces se genera anticoagulación, anticoagulantes naturales propios, parte de la misma vía, ¿no? La extrínseca, la intrínseca, que terminan en lo mismo, también es lo mismo. Bueno,
esto es importante, ¿no? La injuria, que es el desencadenante muchas veces del inicio de la coagulación. Y aquí está escrito, ¿no? El 10. No sé si lo hemos practicado con ustedes. Todos tienen sus nombrecitos, ¿no? El tisular. El 7, proconvertina, no es precalcreína, eso me equivoqué, es proconvertina. Y el 10 es el Stuart Power. El 10, ¿por qué lo menciono? Porque es el centro o el meollo del asunto que va a activar la protrombina, ¿no? Hay vías alternas y muy poco usada es la 9, ¿no? La de prismas. Muy pocas veces son secundarias cuando existen deficiencias del mismo sistema de conversión o complemento, pero muy pocas veces en la clínica lo vemos identificado. Es más de lo mismo. Luego, para estabilizar el coagulito, lo que se genera son pues una suma de fibrina y formación de entrelazado de fibrina, ¿no? Son como una malla milimétrica más o menos. Y ahí actúa el factor 13, ahorita vamos a ver cuál es el factor 13, ¿no? Pero hasta esto ya debe estar formado el coágulo, sin duda alguna, ¿no? Los factores que se forman en el hígado son estos, 2, 7, 9 y 10. Entonces es acá donde actuaba inhibiéndola. ¿Se acuerdan qué medicamento vía oral? Los humarínicos o la warfarina. La warfarina actuaba sobre la enzima clásica que se llama epóxido reductasa, que también hemos hablado. Ahí está. Generalmente no lo usamos, ¿no? Factor estabilizador de la fibrina, ¿no? Que lo endura más, llena más fibrina, más bracitos a ese cuadro. Pero ahí están los diferentes nombres, ¿no? El 7, proconvertina, ¿no? El 3 ya no está. El 2 es la protrombina, el 1 es el fibrinógeno, ¿no? Perfecto. Y esta es la imagen clásica de todos los libros de histología, ¿no? El inicio, la llamada de las plaquetas, y se van propagando para generar el coágulo y la vasoconstricción. Clásica imagen. Bien, aquí, bueno, la antitrombina 3, esta es estimulada por la heparina sódica, que este es un anticoagulante natural. Pero esta, que básicamente es el que va a destruir el coágulo también en forma endógena, es el activador tisular del plasminógeno. Entonces es acá donde van a actuar los fibrinolíticos, ¿se acuerdan? Se forma el coágulo y pues tiene que trabajar el plasminógeno, plasmina y se destruye el coágulo. Si no, imagínense, vamos a vivir formando coágulos. Entonces, para evitar eso, este anticoagulante, que en realidad no es anticoagulante, sino un fibrinolítico, tiene que estar todo el tiempo activo en nuestro cuerpo. Activador tisular del plasminógeno. Entonces, los fibrinolíticos que usamos para tratar a los pacientes cardíacos o accidentes cerebrovascular actúan a este nivel, ¿se acuerdan? Tenecteplasa de tercera generación, alteplasa segunda generación, streptokinasa primera generación, actúan a este nivel. Este inhibidor de la fibrinolisis no lo tenemos en nuestro medio, es un poquito para marear, así que no interesa mucho. Proteína C, hay algunos medicamentos que actúan la proteína C, que no las tenemos en nuestro medio, son raras. Proteína C es un anticoagulante natural, proteína C, proteína S, etc. Y bueno, ahí vamos entrando. Estas dos son dependientes de la vitamina K. O sea, ¿puedo tener deficiencia de la proteína CS? Sí. ¿Puede ser congénito o hereditario? Sí. A eso se llama trombofilia. Pero, si voy a tener falla hepática, puede también generar deficiencias de la proteína CS. ¿Por qué falla hepática? Porque son los que generan los factores dependientes, 2, 5, 7, 9 y 10. Entonces aquí están las deficiencias. Cuando hay estas deficiencias se llaman trombofilias. Y en algunos casos, por ejemplo, en las pacientes puérperas, se habla de que puede haber una deficiencia natural en estas pacientes. Por eso, muchos ginecólogos, profesor mío siempre decía, la paciente obstétrica o la carrera de obstetricia es una especialidad de sangre, sangrado, hemorragia. Porque el cirujano obstetra está expuesto al sangrado, ya sea con una simple cesárea, o una histerectomía, o una ovorectomía, o una miomectomía, etcétera, etcétera. Entonces el sangrado es común.
Es por eso que todavía no ha entrado a la vida de los obstetras al 100% como a los cirujanos, la laparoscopía. En obstetricia hay cirugías laparoscópicas, hay histerectomía laparoscópica, pero no es tanto como los cirujanos. Ahora los cirujanos todo es laparoscópica. Pero ¿qué pasa? Cuando tienes un sangrado importante, pues tienes que abrirlo, tienes que clampear, hacer todo la cauterización, colocado de apósitos y demás, que a veces no se logra con una laparoscopía, ¿no? Entonces, la obstetricia es una especialidad de hemorragia. Eso lo decían varios colegas obstetras. Ahora hay otros problemas, resistencia a la proteína C, muy raro. Estos son ya problemas hereditarios, ciertamente ya no los digo. Entonces, cuando se forma el coágulo, tiene que venir esto, la fibrinolisis. La fibrinolisis es con el estímulo del plasminógeno. Ya hemos visto esto. Entonces, hay que reducir, hay que destruir, remover el coágulo. Y la forma, básicamente, es con el plasminógeno. Ahora, hay otros elementos, por ejemplo, simógenos. Hay algunas enzimas muy parecidas a la plasminógeno que van a destruir el coágulo. Pero el plasminógeno per se, que se convierte en plasmina con el calcio, es el real. Entonces, aquí está, la plasmina es el que básicamente proviene del plasminógeno y este va a trabajar en la fibrina, va a destruir el coágulo. Y por eso se llama fibrinolítico. Esto es muy común, ¿no? Esto es muy común usar ahora en el accidente cerebrovascular, y es más, el 30 de octubre era el día del accidente cerebrovascular. Entonces se ha hecho mucho hincapié, ¿no? El paciente que tú descubras que tiene un déficit motor, que tiene dificultad para hablar y desviación de la comisura, está con un accidente cerebrovascular, ¿no? Entonces a estos pacientes hay que trasladarlos rápidamente a un centro hospitalario o para hacer un procedimiento fibrinolítico o percutáneo. Percutáneo como del infarto, ¿no? Ya con cablecitos meten, destruyen el coágulo y el paciente tendría que mejorar. Y si usas fibrinolítico, por ejemplo, la Tenecteplasa, que es la de tercera generación, el resultado es en 5 segundos. En 10 segundos máximo el paciente tendría que estar moviendo la extremidad. Es impresionante cómo actúa el Tenecteplasa. Obviamente a veces hay complicaciones. Por supuesto, doctora. ¿Cuánto es el tiempo? Mientras más antes se lo lleva el paciente. Teóricamente sí, pero tú tienes la intención de usar 3 horas. 3 horas o 4 horas y media se puede trombolizar. ¿Qué quiere decir? Que tienes tejido rescatable. Muy diferente al infarto. En el corazón son 12 horas. Con 12 horas puedes meterlo a cateterismo. Mejor cateterismo que trombolítico es a un principio. Entonces, fíjense la diferencia entre cerebro y corazón. En cerebro hasta 4 horas y media se puede utilizar el trombolítico. Y la Tenecteplasa actúa pero terriblemente rápido. Activadores de plasminógeno, aquí mencionan cuáles. No mencionan cuáles. Los activadores de plasminógeno son pues básicamente Strepto, Alten y Tenecteplasa. A ver, entonces acá sí está el coágulo, ¿no? Entonces en algún momento hay que inactivar, hay que destruir, ¿no? Plasminógeno y plasmina, que va a generar la inactivación de la fibrina. Por eso nosotros tenemos plasminógeno circulante en la sangre. Y esto pues alguna vez, permanentemente se tiene que depurar. Tampoco vamos a destruir el coágulo permanentemente. Se destruye el coágulo cuando sea necesario, cuando exista un coágulo ya formado en la sangre. Entonces, de ahí estos se van a formar y segregar en relación con el requerimiento. Bien, ahora les dije, inhibición del sistema fibrinolítico. Ahí están los antifibrinolíticos. Qué complicado, ¿no? Fibrinolíticos, primero, trombina, fibrinógeno, fibrina, fibrinolíticos y ahora antifibrinolíticos. ¿Se acuerdan de un nombre de un antifibrinolítico? Que se usa permanentemente ahora, ácido tranexámico.
El ácido tranexámico usamos bastante, ¿no? Que es un antifibrinolítico. Entonces, ¿dónde actúa a este nivel? Pues básicamente como antiplasmina. Qué terrible, ¿eh? Complicadísimo, pero es lo que hay y es lo que tienen que aprender. Fibrinolíticos, las antiplasas, estreptokinasas, tenecteplasas, etcétera, etcétera. Y los antifibrinolíticos, los que son antiplasminas. Ácido tranexámico sobre todo, que no está acá el nombre, ¿no? Y hay otro que es el ácido aminocacroico, que ya no llega. Lo mismo que ya no se mide el PDF, sino el de dinero, ¿no? El desbalance entre los activadores e inhibidores del sistema fibrinolítico produce un estado antifibrinolítico neto. ¿Qué quiere decir? Fíjense, si va a elevarse el antifibrinolítico, el paciente, ¿qué va a pasar? ¿Va a tener sangrado o va a formar coágulos? Antifibrinolítico. Con el fibrinolítico destruyo el coágulo y existe la opción de sangrar. En cambio, con el antifibrinolítico, coágulos. Entonces, ¿en qué casos voy a usar antifibrinolíticos? En hemorragias masivas. El ácido tranexámico es pregunta examen. El ácido tranexámico es en hemorragias masivas, totalmente masivas, de cirugías de cadera, politraumatismos, etc. Ahora, hay medicamentos, ¿no? Para formar coágulos, etc., y evitar el sangrado. Ahora, otro manejo de la coagulación es un paciente que está postrado, sentado en la cama, en el sillón por varios días. Por ejemplo, un Guillain-Barré. Por ejemplo, una cirugía de cadera, 2, 3, 4 días va a estar recostado. Entonces hay que darle profilaxis. Entonces, ahí ustedes han escuchado en el video un score. Padua. ¿Han escuchado el video? Padua, Caprini. ¿Han escuchado? A ver, doctora, busque usted Padua y busque usted, doctor, el Caprini. Cuando lo tenga me avisa. Entonces, uno, cuando hospitaliza a un paciente, debería tener este score que te dice: a este lo anticoagulo y a este no. Si está postrado y demás, hay que anticoagularlo. Entonces, muchas veces se hablaba de no esto, sino de utilizar vendajes. Vendas elásticas, desde los tobillitos hasta más o menos el tercio medio del muslo. No hay mucha evidencia, no ha demostrado beneficio o prevención de trombosis. Pero sí, lo que ha demostrado utilidad es esto: la compresión neumática. Sí, obvio, es regla, toditas, vendas compresivas 12 horas. O intermitentemente cada 6 horas. Es normal. Pero no ha habido ninguna evidencia hasta ahora que demuestre beneficio o prevención. Pero el que sí demuestra es eso: compresión neumática. ¿Qué es? Son como unos globitos, como guantecitos, que se van inflando desde abajo para arriba, desde abajo para arriba. Entonces esto genera movilidad de la vena. No se olviden que la vena tiene válvulas. Cuando sube la sangre, ya no retorna. Entonces hace esto para que suba la sangre y no se forme en coágulos. Esto sí está recomendado, ¿no? Las medias de compresión neumática. Bueno, ahora vamos a ver un poquito de las plaquetas. Juegan un papel pivote en la hemostasia, es la inhibición plaquetaria. Esto se llaman antiagregantes plaquetarios. Uno de los primeros, la aspirina. Ya sabemos dónde trabaja, ¿verdad? En la ciclooxigenasa, sobre todo el 2. Entonces, inhibe las plaquetas. Básicamente, la utilidad ha sido, uno, el manejo de enfermedades vasculares arteriales. ¿Cuál, por ejemplo? El infarto. En el infarto la aspirina es regla casi de por vida. Y algunas tromboembólicas, por ejemplo, trombosis venosas, no estamos hablando de arteriales. Normalmente, a un principio usamos heparinas. Después de las heparinas ya podemos considerar usar anticoagulantes. A ver, doctora, ¿encontraste el Caprini? Sí. ¿Qué dice?
Tromboembolismo venoso en pacientes quirúrgicos va en aumento. ¿Y qué puntos toman? ¿Cuál es el score? Eso es un score. Eso es para ustedes, que ustedes lo conozcan, ¿eh? El día de mañana, cuando vean un paciente recostado que sigue en la misma posición que la vieron el día de ayer, calculenle el Padua o el Caprini. ¿Qué toman en cuenta? ¿Dice el score? Sí, pero no marca las imágenes. Pero un fortivo popular. Claro, es un score. Bien. ¿Padua? Dice la escala de Padua con el fin de identificar el riesgo de tromboembolismo venoso en pacientes hospitalizados. Un puntaje mayor o igual a 4 indica alto riesgo y recomienda el inicio de profilaxis en menos de 48 horas desde el ingreso y durante el 80% de la estancia hospitalaria. ¿Qué pacientes son los que habitualmente requerirían anticoagulación o profilaxis? No anticoagulación, ¿no? Profilaxis para trombosis venosa profunda. Si están hospitalizados, no tanto. Si están hospitalizados, cirugías de cadera, cirugías de prótesis de rodilla. ¿De miembro inferior? Por supuesto, cualquiera que esté postrado en la cama. ¿Ya? Entonces, ahora, un paciente que no está operado, ¿cuál, por ejemplo? Fibrilación auricular. Obviamente, el que está con fibrilación auricular seguro está consumiendo warfarina. En el caso de que lo metas a quirófano, suspendes la warfarina, tienes que ponerle heparina y esperar a que se normalice. ¿Cuánto puede durar esto? 12 horas. No más. Máximo 24 horas. Ya depende del cardiólogo y hematólogo para corregir la coagulación. ¿Qué es lo que se hace? Se suspende, le das 1 o 2 plasmitas y le pones una dosis de heparina. Porque la heparina, ¿cuántas horas dura? Sobre todo la de bajo peso molecular. 12 horas. Entonces, 12 horas tu paciente va a estar anticoagulado. No tendrías que tener miedo porque se genera otro trombo, una embolia, etc. Entonces, estos 2 scores son para que los tomen en cuenta. Las condiciones de base que puntea de 3 a 1. Y entre eso está cáncer activo, tromboembolismo venoso. Cáncer. El cáncer es una patología realmente trombótica, ¿no? Movilidad disminuida por al menos 3 días, condición trombofílica conocida, traumocirugía reciente 1 mes, edad mayor de 70 años, falla respiratoria cardíaca, infarto agudo de miocardio o ACV, infección aguda o enfermedad reumatológica, obesidad y tratamiento hormonal. Y eso va de 3 a 1. Exactamente. Son scores que habitualmente no lo usamos, no hay mucho, no lo conozco. Pero como, bueno, en medicina interna, como internistas deberían conocer estos 2 scores para usar. Ahí está, el COX, ¿no? ¿Podría trabajar en ambos? Sí, es evidente, pero es selectivamente enfocado en el COX-2. Entonces, de hecho, pues, su trabajo va a influir a esto, al tromboxano y a las prostaglandinas, tromboxano 2 y prostaglandinas. Y hay otras prostaglandinas que también va a trabajar, ¿no? La aspirina, inhibición irreversible de la agregación plaquetaria gracias al COX-2, pero fíjense, trabaja en ambas, en ambas, y va a determinar, afectar a estos que son los agregantes y vasoconstrictores, ¿no? Por eso se llama antiagregante. Alteración de la hemostasia primaria, consecuencias. Si vas a evitar la agregación plaquetaria, puedes sangrar. ¿Qué quiere decir? Si vas a tener un paciente que tenía una trombosis venosa, la trombosis venosa sí puedes usar aspirina, pues nada, se golpea el codito, puede ser una hematrosis muy fácil. Más aún cuando están anticoagulados. Los pacientes con warfarina tienen que tener mucho cuidado para golpear sobre todo la cabecita. Por eso hay bobitas, niños o ancianitos que están anticoagulados. De hecho, les ponen sus casquitos, ¿no? Para que no se golpeen, se hacen grados realmente exagerados. 10 días me suele durar. Así que si suspendo hoy y lo pienso operar de aquí a 3 días, hay todavía efecto de la aspirina, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Y qué medicamento puede contrarrestar la aspirina? Pues no hay, ¿no? En todo caso, lo que hay que hacer es esperar. Por eso, para usar fibrinolítico, que es un medicamento que destruye el coágulo, ¿no? Dentro de las indicaciones están
no usar anticoagulantes, no usar aspirina, por lo menos en los últimos 10 días. Porque si ha dejado de tomar hace 3 días, circula y tiene efecto de antiagregante sin duda alguna. Efectos adversos: puede haber sangrado, gastritis, úlcera. Por eso les decía, ¿no? Gastrolesivos, sí, son gastrolesivos. Entonces ahí está el error de la última pregunta, ¿no? Por eso se ha corregido. Ticlopidina no hay en el medio. Clopidogrel sí, actúan en el ADP. Aquí está el tirofiban que es inhibidor del 2B3A. Este medicamento ya no llega, pero lo hemos usado mucho como fibrinolítico, destrucción de los coágulos. Aspirina a nivel de las ciclooxigenas. Dipiridamol, alguna vez lo he visto, pero no hay en Cochabamba, ¿no? Entonces este va a actuar sobre todo en la fosfoliesterasa. El clopidogrel trabaja en la ADP. Estos son otras ramas del tirofiban en el 2,3, glicoproteína 2B3A, mejor dicho. Y en relación con las warfarinas, toditos son derivados de este, el Coumadin. El nombre comercial español se llama Coumadin, pero básicamente es la warfarina, en España acenocoral. ¿Cómo lo conocemos nosotros? Como warfarina. Entonces bloquean la carboxilación de la vitamina K dependientes 2, 7, 9, 10. Y aquí nos falta pues la hipóxido reductasa. Bueno, su efecto está enfocado en los factores anticoagulantes. La vida media de estos son 6 horas. Entonces fíjense, varía hasta 60 horas. Es por eso que el efecto anticoagulante puede llegar a durar 2 a 3 días. Entonces, si tienes un paciente que lo vas a operar, necesariamente debes pasarle plasma. Necesariamente debes pasarle plasma. Pero doctor, se va a trombosar mi paciente porque tiene FA. Dale una dosis de farina. Listo. Entonces con eso va a estar cubierto. Bueno, esto. Como interviene como a nivel de los factores K dependientes, de hecho, su efecto va a ser más prolongado en los pacientes con falla hepática. Cirrosis, hepatitis, pues básicamente si vas a usar warfarina va a triplicar el efecto anticoagulante, porque no forma factores de la coagulación. ¿Y cómo evaluamos? Con el TP, pero este es el más importante, que su significado es International Normality Ratio. Ya les he dicho, ¿no? El estándar del INR es único, es 1, por ejemplo. Pero cada laboratorio tiene su prueba paralela, el INR propio de cada laboratorio. Entonces comparan el resultado de la sangre de su laboratorio con el resultado internacional. Entonces después te sacan un promedio. El INR normal es 1. Si está anticoagulado, pues tiene que estar entre 2.5, 3 más o menos, ¿no? El INR corrige diferencias de varias tromboplastinas usando la medición del TP. INR, lo normal es 1. Si está anticoagulado puede subir a 2.5 y 3. En cambio, el TP, tiempo de protrombina, se mide en porcentaje. El porcentaje es 90 a 100%. Si está en 60, 55, está anticoagulado. Entonces disminuye en vez de subir como el INR, pero este es en porcentaje. El valor de 1, no anticoagulación. Mayor a 1 es anticoagulación. Entonces ese es el INR universal o estándar que les decía, ¿no? El efecto colateral es el sangrado causado por la caída. Bueno, esto es muy raro que exista asociado a eso, pues seguramente el paciente va a tener trombosis permanente, entonces de hecho no se podría usar la warfarina. La heparina. La heparina, bueno, piense, esta es extraída del hígado. Representa muchas moléculas, consta de glucosaminoglicanos, que son proteínas, y es aislada del intestino o pulmones del cerdo, vaca u otros. Entonces, no solamente en el hígado, de los pulmones, del intestino, de otros animales. Ahora, ¿dónde trabaja la heparina? Acá. Antitrombina 3. Antitrombina 3, que va a actuar, fíjense,
en todos los factores de coagulación, casi en la mayoría. Esta gráfica es realmente interesante, muy bonita. Entonces potencia la antitrombina 3 unas 100 veces más, trabajando en todo esto. Quizás este es más gruesito, va a trabajar en el factor 10, en la parte de vitamina K, en el factor 12, factor 11 y otros de menor cuantía, ¿no? Entonces, estimulando la antitrombina 3 es el efecto de la heparina. ¿Cómo le evaluamos? Con el tiempo parcial de la tromboplastina. Aquí falta el A, activada, APTT se llama. Bueno, el tiempo de coagulación activado en cirugía cardíaca, sí, esto es cierto, pero en un paciente clínico casi nunca ya utilizamos el tiempo de coagulación. ¿Se acuerdan? Se pinchaba en la orejita. Bueno, ahora ya no se usa eso. La que hemos visto es la heparina sódica, ¿no? Que es un poquitín más antigua, sódica o no fraccionada. Y la que se está usando mucho es la de bajo peso molecular, de creación más reciente, y este es un poquitito más pequeña y por eso dice de bajo peso molecular, ¿no? Y este va a actuar básicamente, aquí no lo menciona todavía, en el factor 10, ahí, heparina de bajo peso molecular. Entonces la fusión del anticoagulante natural y el factor 10 va a estar trabajada por esta que es la heparina de bajo peso molecular. ¿Cuál es la heparina de bajo peso molecular más común? ¿Se acuerdan? De la heparina no fraccionada es la heparina sódica, no fraccionada, no hay más. Pero la de bajo peso molecular, ¿cómo se llamaba? Enoxaparina, fondaparinux, son las más comunes. Dalteparina, pero no hay esa. Enoxaparina, no más. A diferencia de heparina, tiene una biosimilar alta a bajas dosis porque se une solo una proteína circular, factor 10. Entonces, ¿qué es bueno en esto? La de bajo peso molecular no la voy a controlar como la heparina sódica con el APTT. La heparina de bajo peso molecular no necesito hacer controles, ¿no? Entonces, sé que va a estar articulado, tendría que esperar las 8 o 12 horas y va a pasar su efecto, pero no hay forma de controlar, que este es un beneficio más que desventaja. Entonces, ¿cuál es el efecto trombótico más favorable? Hasta ahora se ha enfocado la literatura en apegarse en esto. Este es el que ha generado menos complicaciones de sangrado. Y además el beneficio es que no necesitamos un laboratorio para hacer controles. ¿Cuál es su valor de anticoagulación? ¿Se acuerdan? El valor normal es 30. Y para que esté anticoagulado, usando el APTT, por supuesto, usando la heparina sódica, tiene que estar 1.5 a 2.5 veces más de lo normal. Entonces el APTT usando heparina sódica debería estar en 60 más o menos. En cambio, con la heparina de bajo peso molecular no hay necesidad. No hay necesidad de hacer controles. Eso es lo bueno, ¿no? Y obviamente si está anticoagulado, lo malo es que no va a responder al plasma. ¿Ah? El plasma va a trabajar sobre todo cuando usamos INR, porque tiene factores de coagulación. Porque ¿qué hace la warfarina? Inhibir los factores de coagulación. Entonces, estos pacientes son los que se benefician del plasma. En cambio, el de la heparina de bajo peso, no. Habitualmente no. Varía su vida media, sobre todo depende de la dosis. Hay desde 20, 40 y 80 miligramos al día o cada 12 horas si es anticoagulante. Bueno, como profilaxis de tromboembolismo venoso es ideal, mejor que la heparina sin duda alguna. ¿Cuál de estos dos, la heparina o esta, generan más complicaciones? Sobre todo esta. ¿Y cuál es la complicación que asusta más? Es esta. ¿Ah? La trombocitopenia inducida por la heparina. Que en realidad, cuando tú usas heparina, sobre todo esta, la sódica, a los 3 días, 50.000 plaquetas. Pero estaban normal las plaquetas. A eso se llama trombocitopenia inducida por la heparina. ¿Qué se hace en ese caso? Suspender la heparina. ¿Y cómo se generó? Cuando utilizas heparina, pues básicamente la estructura proteínica es muy parecida a la plaqueta.
Entonces se forman anticoagulantes para destruir plaquetas. Para evitar eso, pues hay que suspender la hepática, sobre todo la sódica. Ocurre 5 a 7 días después de la exposición y bueno, hay que suspenderla, ¿no? Suspender inmediatamente a la plaquetopenia inducida por heparina o trombocitopenia. Hay otros heparinoides que hasta la misma warfarina, pero el tratamiento más usado es suspender la heparina. Ahí está un resumen más o menos. Fíjense, esto suele ser más completo y más grande. Aquí están las plaquetitas, ¿no? Todos sus factores de adhesión, el sistema de la coagulación. Ahí está la heparina, sobre todo en la antitrombina 3 o anticoagulantes naturales. Esta era parte de la heparina. Y hemos visto ahí todos los factores, o mejor dicho, los elementos de las plaquetas. Aquí está, creo que es esta. Muy parecido a este gráfico, hay otros que tienen la mayoría. Clopidogrel aquí está con el ADP. Dentro de la plaqueta, acuérdense, están los gránulos alfa y beta. Hay serotonina, ADP, tromboxanos, calcio. El intrínseco, ahí está el factor 12, ¿se acuerdan? Este es extrínseco, ¿no? Este es intrínseco. Este es extrínseco, aquí hay un error, ¿no? El extrínseco es porque trabaja en el 7 y en el 3, ¿no? 7 y tisular. Aquí están las heparinas, la heparina sódica, el de bajo peso molecular. Esta es la de bajo peso molecular y esta es la sódica, más grandecita. Interesante este cuadrito, está el factor 8. Bien, los trombolíticos van a trabajar en el plasminógeno. Esta es la de primera generación. Ya no hay mucho en el medio. Antes se usaba cada vez en el linfático. Ahora hay tantos hemodinamistas, o bueno, más que antes, que ya los meten directamente al cateterismo, ¿no? Esa era de primera línea, estreptokinasa. La de segunda línea es, o de segunda generación, arteplasa. Y la última, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Que su efecto es en 5 a 10 segundos. Tenecteplasa. La tenecteplasa en 5 a 6 segundos tendría que generar mejorías al paciente. Bien, la transfusión. Wow. Tiene muchos años. ¿Okay? Sin embargo, esto ha tenido varios bemolis, varias complicaciones, sobre todo por las compatibilidades que implica transfundir, ¿no? Gracias a nuestros antígenos, los LHs o los ABO. Habitualmente, el paquetito de sangre es una bolsita chiquitita, como las que toma Jeff Dahmer, ¿han visto? Igualitas, esas mismas, ¿no? La misma, y tiene una alta concentración de hematocrito. Esto se va a diluir obviamente en la sangre, debe almacenarse en forma congelada, puede llegar a durar 35 días, ¿no? Por supuesto, para llegar a un paciente tiene que pasar todos los medios laboratoriales para descartar infecciones, ¿no? Hepatitis, VIH, Chagas, etcétera, etcétera. Luego lo que se hace es la tipificación, ¿no? Entonces, en cubreobjetitos se mezcla la sangre del paciente con la del donante, pues básicamente se ve. O básicamente lo que se hace es suponer de que pues, los donantes universales no van a generar este tipo de reacciones. Lo que vemos es esto, el descartar estas patologías. Es muy común, ¿no? A los donantes que les digan, señor, usted no tiene ninguna de estas patologías. Súper, va a transfusión. Esto ya no hay, señores. Muchas veces, y en cirugía cardíaca usamos, ¿qué quiere decir? Hay una cirugía cardíaca, el donante está en la puerta de transfusión, sale sangre, haces un par de pruebitas, directo al paciente. Y pues nada, eso es sangre entera. Entonces el concentrado de glóbulos rojos básicamente tiene una cantidad específica de estas 3 líneas. Ya no es sangre entera directo salido del paciente, ¿no? Obviamente pues esto hasta puede generar susceptibilidades, sobre todo porque no hay las pruebas
para detectar los gérmenes en forma prolija como un concentrado. Una pregunta, ¿por qué cuando son pacientes con hipertiroidismo no pueden donar sangre? ¿Hipertiroidismo? Desconozco. Porque a mí no me dejan donar, pero ya hace mucho tiempo me han diagnosticado, ya he hecho tratamiento, he estado bien. Tarea para la próxima clase. Hipertiroidismo. Porque aquí no me dejan donar, pero en Tarija normal. Qué raro. Yo no sabía eso. Voy a averiguar y usted también, doctora, averigua. A ver, si nos ilustra. Entonces esto ya no hay, ¿no? Entonces tiene que ser menos de 24 horas. En cambio, la otra sangre dura 35 días, ¿se acuerdan? Las plaquetas. Ya les comenté, no sé si son ustedes, por cada 10 kilos se da una plaquetita. Si tiene 70 kilos, ¿cuántas plaquetas recibiría? ¿Cuántas unidades? ¿No hemos dicho? 7 unidades, ¿no? Por cada 10 kilos se da una unidad. Entonces, nunca va a ser más de 6, 7 unidades para pasar plaquetas. ¿Cuándo voy a usar plaquetas? Cuando hay mucho sangrado y obviamente hay plaquetopenia. Por supuesto, estas también se almacenan, no duran tanto tiempo como la sangre. E inmediatamente las descongelas, tienen que moverlas. Eso van a ver cuando estén notando en hematología o en emergencia. Necesita plaquetas este paciente, entonces normalmente las plaquetas van en un aparatito y se mueven. Entonces te las entregan y tú tienes que moverlas hasta que se transfundan, ¿no? Si no, se destruye, en otro nombre específico, se cristalizan las plaquetitas. El plasma, esto es en pacientes que están sangrando, ¿no? ¿Qué tienen? Factores. ¿Ya? Ahora, existen plasmas que teóricamente son plasmas que tienen el factor 7. No hay acá. No hay acá, eso se usa en el exterior en pacientes sangrados porque básicamente el factor 7, que es, ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? ¿Calicreína? Procalcreína, no hay acá. Afuera sí, entonces es específico para el sangrado eso, que se obtiene del plasma, por supuesto. Indicación: sangrados, coagulación intravascular diseminada, reemplazos masivos de volúmenes, deficiencias congénitas, muy raras, sobre todo sangrados. Las indicaciones. Para restituir la sangre, ¿qué es lo importante? Es constatar el sangrado, ¿no? Sea quirúrgico o sea traumático, sin duda alguna. ¿Cuándo se considera transfusión masiva? Implica una transfusión más de 2.5 litros en 24 horas. ¿Que esto implica cuántas unidades? 5. Hemos dicho entre 400 y 500, 250 y 500 es la unidad, ¿verdad? Puede ser entre 5 y hasta 10 unidades de glóbulos rojos. Y esto lo calculas. En tu bolsita nunca van a ser igualitas. Algunas pueden tener 300 mililitros, otras van a tener 400, otros 510, qué sé yo. Entonces vas sumando los mililitros, pero ahí dice obviamente los mililitros porque van a pisarlo pesado. ¿Por qué es importante saber esto? Cuando hay un paciente que recibe mucha sangre, hay varias complicaciones. La primera es sobrecarga pulmonar. La segunda es un cuadro muy similar al distrés respiratorio que se llama TRALI, transfusión injury pulmonar, algo así, ¿no? Que a las 4 o 6 horas después de transfundir varios paquetes, pulmón blanco. Entonces, si esto ocurre en ese periodo, es secundario a la transfusión. ¿Qué complicaciones podemos tener? Infecciosas, de hecho, algunas reacciones hemolíticas, que es por mal testeo de compatibilidad. Así que hay que tener mucho cuidado. Entonces, 6 unidades habitualmente por paciente de plaquetitas. Después de una transfusión de plaquetas, el conteo debe subir por lo menos 5 por 10. ¿Qué quiere decir? Casi 500, porque ¿cuánto es lo normal? 250 hasta 350, de 150 hasta 350 más o menos, ¿no? Entonces 5 veces elevada a la 10, que eso equivale más o menos a un 30% del valor básico. Eso es lo que debería subir. Obviamente hay reacciones secundarias, al igual que con las otras, fiebre, reacciones alérgicas, que hay que estar muy atentos, ¿no? Desórdenes de exudación aumentada de plaquetas, estas son las indicaciones: trombocitopenia inmune,
¿Cuál, por ejemplo? Ahora nosotros usamos muchas plaquetas en pacientes sépticos. Y hemos dicho, hay plaquetopenia, trastornos de la coagulación, inflamación. Pero en una púrpura trombocitopénica idiopática o trombocitopenia inmune no. Porque constantemente va destruyendo la plaqueta. Pues no vale la pena darle más plaquetas, ¿no? En estos pacientes se mejoran con corticoides. Conteo de plaquetas. ¿Cuándo se debe dar? Cuando es menos de 10.000. 50.000, sobre todo cuando lo voy a intervenir quirúrgicamente. Esto es clave. O sea, si tienes un paciente con 50.000 y no lo va a superar, déjalo tranquilo. Menos de 30.000, piensa en darle. Menos de 10.000, ojo cerrado. Le tienes que transfundir. Probablemente 10.000 plaquetas es extremadamente bajo, ¿eh? Cualquier cosita le hace generar un sangrado a este paciente. Del plasma ya hemos visto, básicamente lo que tienen son factores de la coagulación. La indicación más común es cirugías que tengan gran posibilidad de sangrado. Este ya hay en nuestro medio. Complejo concentrado de protrombina. Contiene factores de coagulación de la vitamina K más que el plasma. Más factores. Esa es la idea. Pero, ¿cuál es la diferencia entre ambos? Esto. Creo que se llama octogén. Yo nunca lo he usado. Nunca lo he usado porque es muy caro, casi unas 5 a 6 veces el plasma. El plasma es gratuito porque viene de pacientes donantes, pero este ya no se utiliza. Ahí está, el crioprecipitado. Cuando hay un sangrado que no mejora y además tiene fibrinógeno bajo, crioprecipitado. Y el problema de la producción de los crioprecipitados es conseguirlo. Es muy difícil de conseguirlo porque la técnica implica calentarlo. No sé si dice acá. No dice. Aquí está el factor 7 para la hemofilia. No dice. Pero los crioprecipitados se calientan, ¿no? Entonces son difíciles de conseguir y muy pocos laboratorios lo pueden hacer. ¿Qué es la desmopresina? ¿Se acuerdan? Un análogo de la vasopresina. Y la vasopresina es la hormona antidiurética, ¿se acuerdan? Y esta hormona antidiurética lo que hace es trabajar en dos sectores, V2 y V1. V1 era vasoconstrictor, V2 era antidiurético, ¿no? Pero básicamente también tiene un efecto en la coagulación, induce la liberación de los cuerpos bla bla bla, incluyendo factor bla, 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 y produce incremento marcado del factor biolunar. En otras palabras, se potencia la hemostasia. Entonces, no es tan solo vasoconstrictor, pero lógicamente se darán cuenta que al ser vasoconstrictor, obviamente va a agregar las plaquetas, ¿no? Entonces, tiene su efecto de hemostasia importante. Y cuando nosotros no usamos la desmopresina, sobre todo en hemorragia digestiva, en úlceras y sobre todo varices esofágicas, usamos desmopresina porque tiene efecto hemostático. Mucha gente no lo sabe, ¿eh? Sobre todo endovenoso lo usamos, no tanto subcutáneo. Este es el factor 7 que les decía, no hay en el medio, es realmente específico y tiene muy buen resultado en estos pacientes. Ahora los antifibrinolíticos, aquí está el tranexámico y el aminocaproico, doctores, ya les mencioné. Este es el que hay en el medio, Paco. Este ya no lo he visto, en cirugía cardíaca lo veía. Ahora ya. Aprotinina, que es un antifibrinolítico, tampoco no hay. Análogos de lisina, tampoco, ¿no? Pero sí lo tenemos el ácido tranexámico. Riesgo de sangrado, cuando utilizas warfarina, cuando hay falla renal, falla hepática, obviamente ya sabemos por qué. Alteraciones congénitas raras, deficiencia del von Willebrand, raras, rarísimas. Y bueno, ahí está parte de lo que es la hemofilia. Esto es más para los hematólogos, estas trombocitopatías. Cuando vemos estas, sobre todo en la púrpura trombocitopénica idiopática.
y ya vamos a acabar otra vez. La hemofilia, el tipo A, tipo B. El tipo A es el más común, que ese es el que se beneficia de la transfusión del factor 8. Es uno de los más importantes. Y aquí vamos a quedar otra vez. Ahí viene. Gracias. Nos vemos. Gracias.